Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Mauriño, soy becaria doctoral de CONICET, realizando mi doctorado en el Laboratorio de Biología de la Conservación, perteneciente al Centro de Ecología Aplicada al Litoral, un instituto de CONICET. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación del grupo de Fauna Silvestre de la UNE por haberme invitado a esta séptima jornada y pido disculpas por no poder estar presente en este momento, ya que me encuentro cumpliendo con tareas de campo, eh, realizando muestreos y bueno, esta fue la modalidad más compatible para contarles un poco eh, de lo que se trata mi proyecto doctoral, las aves de pastizal y su respuesta a la fragmentación de hábitat. Este proyecto está dirigido por el doctor Adrián Di Giacomo y co-dirigido por el doctor Gustavo Zurita. Y bueno, como a modo de introducción, antes de empezar, eh, quisiera contarles qué son los pastizales. Eh, los pastizales son un tipo de ecosistemas más extensos del planeta, abarcando aproximadamente 39 millones de kilómetros cuadrados. Son un ecosistema que se encuentran eh, principalmente gramíneas y poáceas, en un total de 10.000 especies aproximadamente. Y estos ecosistemas proporcionan una amplia gama de bienes y servicios sistémicos. Estos servicios ambientales eh, puede ser, por ejemplo, la provisión habitual de leche y carne a través de los sistemas de pastoreo, la captación de dióxido de carbono, el control de la erosión de los suelos y una fuente de material genético de una gran cantidad de especies vegetales y animales que constituyen la base de la alimentación mundial. Bien, pese a todos estos beneficios que vemos que tienen los pastizales, actualmente es uno de los ecosistemas más amenazados. Solo el 4,6% se encuentra bajo un sistema de área protegida. Y con este panorama, los pastizales templados de América del Sur han sufrido una disminución entre el 50 y el 60%, ¿sí? Llegando a estar considerados cuatro de estas cinco ecorregiones en peligro crítico y la sabana mesopotámica en un estado de vulnerabilidad. Y más precisamente la Argentina posee de este 4,6%, el 1% de estas áreas protegidas se encuentran en Argentina. Bien, eh, este estado de los pastizales, obviamente, va a afectar a su biodiversidad que está asociada a él, a partir de tres procesos acoplados, que es la pérdida del hábitat, el aumento de la fragmentación del hábitat y la reducción en la calidad de hábitat remanente por diferentes procesos, como son los procesos a nivel de pastoreo, efectos de borde, contaminación, especies invasoras, etc. Eh, Estos tres procesos implican, en principio, la pérdida de hábitat, la reducción de la superficie de hábitat, eh, que incrementa los riesgos de extinción de las especies, sobre todo las especies que dependen 100% de estos hábitats para cumplir su ciclo vital. Eh, el aumento de la fragmentación de hábitat va a llegar a que pueden producirse el aislamiento y pérdida de la conectividad entre los individuos de una población y también entre poblaciones. Y finalmente los procesos de degradación de hábitat reducen la provisión de, de recursos que son necesarias para la supervivencia y reproducción de estas poblaciones, ¿no?
Por todos estos motivos, los pastizales son claves para la conservación de tan- tanto de estos individuos como de las especies a las que forman parte, y por lo tanto es necesario entender la dinámica de estos procesos y patrones sobre la biodiversidad. Cuando se habla de procesos, nosotros hacemos referencia a un proceso de, por ejemplo, de pérdida de hábitat que se da a lo largo de un tiempo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de patrones, nos referimos más precisamente a lo que es la fragmentación, en donde nosotros tenemos a partir de la pérdida de hábitat un distanciamiento de estos parches de hábitat naturales y disminución en su área, ¿no? Entonces, eh, más puntualmente hablando de las aves de pastizal, estos ecosistemas van a albergar más de 500 especies de aves, 60 especies que son especialistas de hábitat. Esto quiere decir que est- estas especies son muy dependientes de este hábitat para poder llevar su ciclo vital de manera completa y efectiva, ¿sí? Y en Argentina, 28 de estas especies están globalmente amenazadas. Algunas de ellas se pueden ver en la fotografía, como el yetapá de collar, la aloeca pampeana, el dodo amarillo, la mosquita dominica, algunas especies de capuchino y el tachurí coludo. Hoy en día, algunas de estas especies eh, son reconocidas como íconos de conservación en la región. Ahora bien, para meternos de lleno en lo que es este proyecto que estamos realizando, y hablo en plural porque un trabajo de investigación se lleva a cabo eh, con la colaboración de muchas personas, como ser colegas, incluso a la comunidad misma. Eh, entonces, a modo de intro, como saben, existen diferentes tipos de escalas de estudio a las que nosotros podemos apuntar para realizar una pregunta de investigación, ¿no es cierto? Em, Tenemos la escala más pequeña, ¿no es cierto? Que es la escala local o de parche. Esta escala lo que nos muestra es un sistema bastante homogéneo, por ejemplo, un parche de pastizal, en donde no existe em, otra estructura vegetal que no sea el pastizal y las especies que componen ese sistema, ¿no es cierto? Después, si nosotros ampliamos un poquito más la lupa, tenemos la escala de paisaje, en donde ya tenemos una estructura más heterogénea, donde no solamente está este hábitat, sino que está este hábitat de interés, que son los pastizales en este caso, en interacción con otro tipo de hábitat, como ser un sistema de cultivos, un sistema forestal o rodeado de monte nativo, por ejemplo. Y si nosotros nos alejamos un poquito más, encontramos lo que es la escala a nivel regional, cuando ya nos referimos a un sistema, por ejemplo, al nivel de ecorregión, ¿sí? En este caso, nosotros nos centramos en lo que es eh, la escala de paisaje, ¿sí? Y nosotros, más precisamente, vamos a tener en cuenta características a esta escala que son el número de parche, el tamaño del parche, el aislamiento del parche. ¿A qué hago referencia con el parche? Más precisamente a lo que son los pastizales, que es nuestro sistema de interés. Estas características nos van a brindar información acerca de los patrones de fragmentación, es decir, del patrón de fragmentación que nosotros tenemos a nivel de paisaje. Y otra variable o característica del paisaje sería la cobertura, es decir, el porcentaje de cobertura que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Esto nos va a dar una idea de lo que es una característica a nivel de pérdida de hábitat, ¿sí? O sea, es cuánto porcentaje quedó de nuestro ambiente dentro
del, del paisaje. Em, entonces, una vez que nosotros tenemos la escala de estudio, nos basamos más precisamente en lo que son los campos y malezales para preguntarnos cuál es la cobertura mínima de pastizales naturales necesarias para mantener las poblaciones y los ensambles de aves, y qué rol juega la configuración, es decir, la distribución en el espacio de estos remanentes de pastizal. Para esto nos basamos en umbrales ecológicos. Eh, Estos umbrales estuvieron mayormente probados en sistemas de bosque o selva. Uno de ellos es la hipótesis de umbral de extinción o cantidad de hábitat, que establece que la fragmentación per se tendría efectos débiles sobre la ocurrencia de especies y que la pérdida de hábitat es el factor determinante que incrementa los riesgos de extinción a corto plazo. Más en resumen, lo que esto significa es que eh, el que va a ser, lo que va a dar más hincapié a la pérdida de hábitat en estos sistemas va a ser mayormente la cantidad de hábitat y no tanto de cómo están distribuidos en el espacio estos parches de hábitat, ¿sí? Y por otro lado tenemos la hipótesis del umbral de fragmentación, que establece que existe un umbral de cobertura de hábitat por debajo del cual los patrones de fragmentación de hábitat podrían afectar la persistencia de las poblaciones. Esto, hablando de manera más sencilla, aquí, o sea, no solamente importa la cobertura, o sea, la cantidad de hábitat que nosotros tenemos en un sistema, sino también cómo están dispuestos estos parches dentro del sistema. Va a jugar entonces aquí, en esta riqueza de especies o pérdida de especie, tanto la cobertura de hábitat, la cantidad de hábitat que nosotros tenemos en nuestro sistema de paisaje, como la distribución o la disposición de estos parches en este sistema. Entonces, con esto en mente, ¿no? Nosotros nos propusimos evaluar la respuesta de las aves a los cambios en la configuración y la cobertura de hábitats de pastizal en paisaje de la ecorregión de los campos y malezales. Y como objetivos específicos, nos propusimos cuantificar, a partir de sensores remotos y prospección a campo, la cobertura y configuración de los pastizales naturales y los principales usos de la tierra. Y también caracterizar la riqueza y la abundancia relativa de las aves en paisajes con diferentes tipos de cobertura y configuración. Es decir, determinar umbrales críticos, si es que los hay, de coberturas de pastizales que garanticen la integridad de los ensambles y las poblaciones de aves a escala de paisaje. Una vez teniendo estos objetivos y teorizando estas hipótesis, llevándolo a nuestro sistema de pastizales, nosotros sacamos nuestras propias hipótesis, en la cual nosotros decimos que la riqueza de aves va a estar relacionada con la cobertura de pastizales naturales, solamente con la cobertura. Entonces, y predecimos, a su vez, que a nivel de comunidad la respuesta va a ser lineal a la cobertura de hábitat independientemente del patrón de configuración, es decir, independientemente al grado de fragmentación de ese paisaje, ¿sí? Y por otro lado, tomando el umbral de fragmentación, nosotros hipotetizamos con nuestro sistema que la riqueza de especies va a estar respondiendo tanto a la cobertura como a la fragmentación, es decir, la configuración de los pastizales dentro de este paisaje. Y predecimos que a nivel de comunidad, el patrón de respuesta va a ser un tipo sigmoidea a la cobertura de hábitat. Entonces, ¿qué esperamos con esto? Que existan coberturas bajas e intermedias de pastizales naturales que se den entre el 20 y 60% más o menos, en donde la configuración o la fragmentación del paisaje empiece a entrar en juego, y que influyan en la riqueza y la composición de especies.
Bien. Em, en principio, entonces, como para saber, conocer nuestro sistema de estudio, nuestro área de estudio, dónde íbamos a ir a, a observar aves y a registrar las especies, como bien dije, es la ecorregión de campos y malezales. Esta etapa del doctorado tocó en pandemia 2020, por lo cual no pudimos ir al campo y por lo tanto nos quedó hacer una prospección ex situ. Esto lo hicimos a través de imágenes satelitales, en donde pudimos hacer un muestreo que se denomina muestreo en grilla, em, en la cual obtuvimos celdas de 25 kilómetros cuadrados, que era nuestro paisaje ideal, nuestra unidad de estudio ideal para poder estudiar estas respuestas de las aves a estas dos variables que son la cobertura y la heterogeneidad. Y realizamos una clasificación supervisada, todo esto a partir del software QGIS, en la cual pretendíamos determinar las coberturas tanto de pastizales y otros ambientes naturales, como son los bosques, matorrales y los cuerpos de agua, y el uso del suelo, como son los cultivos y la forestación. Dándonos, una vez que teníamos esto, realizamos un muestreo aleatorio, seleccionando celdas dentro de esta grilla aleatoriamente. Cada una de estas celdas contiene, cada una de estas celdas que están en amarillo son paisajes de 25 kilómetros cuadrados, donde posteriormente, una vez que nos autorizaran, ir a hacer los muestreos de aves. Y todas estas celdas seleccionadas nos dieron que el porcentaje, la cobertura mayor fue deforestación. O sea, estas áreas tenían mayormente forestación, seguidas de bosques, matorrales, y en tercero o cuarto lugar, dependiendo si los matorrales y bosques estaban juntos, eran los pastizales. Bien, una vez que nosotros volvimos al campo, nos dimos cuenta, o sea, eh, cuando nos dejaron volver, nos dieron el pase libre y nos permitieron volver a la normalidad, nos encontramos que estas celdas no eran factibles de llevarse la mayoría, por el simple hecho de que no teníamos permiso, no podíamos conseguir los permisos, o simplemente porque el acceso era imposible. Entonces, eh, lo que nos queda es lo que hace la tarea más difícil del biólogo, o por lo menos la mía, que es la parte de gestión, es decir, ir a terreno, hablar con los productores, hablar con los dueños de campo, pedirles, generar como una relación de confianza y pedirle acceso a sus tierras para poder realizar los estudios, contarle de qué se trata el proyecto, entablar como una relación amistosa para poder ingresar. Una vez que nosotros conocíamos el terreno, recién ahí pudimos eh, hacer una clasificación y esta vez ya lo hicimos una clasificación supervisada, por el hecho de que ya sabíamos dónde estábamos, con qué ambiente nos encontraríamos, y hicimos exactamente lo mismo utilizando el software QGIS, nada más que en este caso lo que hicimos fue manual. Entonces, delimitamos cada ambiente que formaba parte de este paisaje, ¿sí? Por ejemplo, ambientes de pastizal, ambiente de forestación, y fuimos calculando el área de cada parche y la cobertura que correspondía en cuanto al paisaje total. Una vez que obtuvimos todo eso, nos quedó un área de estudio con 23 celdas, es decir, 23 paisajes, eh, en donde teníamos distintos tipos de hábitat.
hábitats naturales, como los pastizales, que era nuestro sistema de interés, monte, nativo, y distintos tipos de uso del suelo, como forestaciones y cultivos. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos estos, estas unidades de muestreo seleccionadas, volvimos al campo y realizamos el muestreo de aves. El método que nosotros utilizamos para este muestreo fue el conteo por punto, que esta metodología se basa en que el observador se para en un punto en el terreno y registra, llega una planilla y registra todas las especies que eh, escucha y ve en un lapso de un determinado tiempo. En este caso fueron 10 minutos, y todas esas aves que ve o escucha siempre es en un radio de no más de 200 metros. Em, Estos puntos de conteo se hace a nivel paisaje, es decir, no solamente se toma registro de lo que son las aves de pastizal, sino también de todos los ambientes que forman parte de ese paisaje. ¿Sí? Y cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un parche muy grande de pastizal donde podíamos realizar 2 puntos de conteo, porque lo que no les dije es que en cada celda de 20 kilómetros cuadrados nosotros metíamos 20 puntos de conteo. Y cuando los parches eran muy grandes, nosotros poníamos entre 2 a 3 puntos de muestreo separados a una distancia de 400 metros para que haya independencia de datos. Si esto es para poder tener buenos datos para posteriormente realizar los análisis estadísticos. Llegando a los análisis estadísticos, eh, se calculó la cobertura de pastizales y se estimó la heterogeneidad mediante el software Flagstat. Esto es, una vez que nosotros teníamos ya categorizado cada ambiente con QGIS, lo que hacíamos es utilizar este software de Flagstat para poder calcular más precisamente la cobertura de cada hábitat dentro de estos paisajes, la distancia, o sea, tomar medidas de distancia entre estos parches, más precisamente sobre los pastizales. Ya, si nosotros teníamos un paisaje donde había 3 parches de pastizal, calculábamos el área que tenía cada parche, la distancia entre los parches y también la heterogeneidad de cada paisaje a través de un índice de Shannon-Weaver. Con los datos que nosotros obteníamos de las planillas, los descargábamos en una base de datos y calculábamos la riqueza de especie estimábamos la riqueza de especie a través de análisis de rarefacción. Y por último, eh, realizábamos una regresión lineal para ajustar esta riqueza estimada en función a la cobertura y a la heterogeneidad del paisaje. Es decir, nosotros queríamos saber qué era lo que estaba pasando con las aves en cuanto a la cobertura y al grado de heterogeneidad de cada paisaje. Como resultado, resultados a campo, nosotros obtuvimos 194 especies de aves, de las cuales 101 estaban asociadas a pastizales. Esto quiere decir que había tanto especies especialistas, es decir, entre ellas especies amenazadas de pastizal, y especies generalistas que usaban estos ambientes en algún momento de su ciclo vital. El modelo de regresión lineal múltiple mostró que la cobertura de pastizales era significativa para los patrones de riqueza, indicando una regresión lineal positiva, mientras que la heterogeneidad del paisaje no fue significativa. Esta respuesta eh, nos permite como asumir la hipótesis de umbral de extinción o cantidad de hábitat, donde la respuesta de las aves es es del tipo lineal, ¿sí? Y una segunda, bueno,
Una vez que obtuvimos eso, eh, quería contarles un poquito también de qué se trata la segunda parte de este proyecto doctoral, que incluye la bioacústica. Eh, la bioacústica lo hicimos a través del monitoreo acústico pasivo, a través de unos dispositivos, unos grabadores pequeñitos, como pueden ver en la foto, que se instalan en el campo y se le pone una tarjeta de memoria y pilas y se los deja el tiempo necesario. En este caso fueron 3 días, que eran los 3 días que yo necesitaba para poder hacer los muestreos eh, en cada paisaje, que eran los 3 días que me llevaba a hacer los 20 puntos de conteo que les conté anteriormente. Eh, lo dejábamos ahí y bueno, vimos que era una herramienta que estaba siendo muy utilizada en estudios ecológicos, y por lo tanto nosotros queríamos probar el sistema de pastizal, ya que había como poco, pocos estudios con este tipo de herramienta en estos sistemas, sobre todo en ambientes en esta región. En principio, entonces, nosotros quisimos evaluar la eficiencia y la optimización del monitoreo acústico pasivo en ambientes de pastizal. Eh, comparando la eficiencia, primero, principalmente comparando la eficiencia de grabadores automáticos versus los puntos de conteo. Se sabe que estas herramientas son muy buenas para poder registrar especies de aves, no solamente, o sea, estos dispositivos captan cualquier tipo de sonido, pero son muy utilizados en ecología, en ecología de aves. Em, También otra de las cosas fue preguntarnos cómo maximizar la detección de especies empleando el mínimo esfuerzo de muestreo. Se sabe que estos grabadores almacenan eh, mucha cantidad de datos, entonces necesitamos optimizar y sacarle el mayor jugo a esta cantidad de datos en un menor tiempo posible, ¿no? Em, entonces nos preguntamos cuántas unidades de muestreo son necesarias, es decir, eh, cuántas grabadoras son necesarias para instalar en un sistema de paisaje, y cuál es la duración óptima del muestreo para lograr una estimación precisa de la diversidad en un sitio. ¿Sí? Em, bueno, en principio, nosotros pudimos comparar la eficiencia de grabadores automáticos versus los puntos de conteo. Este es un trabajo que se presentó en la Reunión Argentina de Ornitología, que se llevó a cabo el mes pasado en la ciudad de Miramar de Ancenusa, en Córdoba. Eh, Les cuento un poquito de qué se trata la metodología que nosotros utilizamos. Eh, en el mismo lugar donde nosotros realizábamos los puntos de conteo, instalamos estos grabadores. Lo dejábamos grabar durante un día, 24 horas, y posteriormente todos estos datos que se sacaban, lo analizábamos con un programa, un software, el software R, a través del paquete Monitorazón, que lo que hace es, lo que nos permite es eh, perdón, poner el audio, generalmente es una ventana de 1 minuto, y, y poder etiquetar las especies que están cantando, ¿sí? Entonces nosotros, al estar etiquetando, se va generando una base de datos que es compatible y comparable con la base de datos que nosotros tenemos posteriormente del registro de aves de los conteos por punto. Entonces, una vez que teníamos esta base de datos, nos íbamos a los análisis estadísticos, donde realizábamos curvas de rarefacción para estimar el esfuerzo de muestreo de ambos métodos, y se calculó el índice de similitud de Jacquard entre los dos métodos.
Entonces, como resultado, nosotros obtuvimos que los grabadores tenían una mayor riqueza de especies observadas que los puntos. Eh, las especies compartidas eran solamente 14 y las especies exclusivas eran eh, bastante grandes, digamos, en relación al otro método. Pero si nosotros comparábamos, si nosotros, perdón, em, combinábamos ambos métodos, las especies observadas aumentaban considerablemente, al igual que la eficiencia. Por lo tanto, eh, se observa como conclusión, podemos decir que los grabadores pueden ser un método efectivo para el monitoreo de aves en ambientes de pastizal. Sin embargo, tiene las desventajas de excluir especies de aves no cantoras como, o poco cantoras, como son Alectrynus risora, que es el yetapá collar, que canta, que, que no se lo escucha, que no tiene vocalización prácticamente, y la rea americana, que es lo mismo, que está en la misma situación. Entonces, el método combinado de estos métodos podría ser más óptimo para lograr un registro más efectivo de la diversidad de los campos y malezales. O sea, si bien los grabadores son una herramienta muy buena para estos sistemas, no podemos dejar de usar nuestro método tradicional, que es el conteo por. Entonces, próximamente, junto con investigadores y colegas del IBS, estamos por publicar un trabajo en una revista internacional eh, con estas preguntas de cómo maximizar la detección de especies empleando el mínimo esfuerzo de muestreo y comparándolos con otros biomas, eh, principalmente de bosque. Más precisamente, las preguntas se centran en cuántas unidades de muestreo son necesarias y cuál es la duración óptima del muestreo para lograr una estimación precisa de la biodiversidad en un sitio. Entonces, eh, bien, ahora ustedes se preguntarán cuáles son los aportes de este trabajo a la conservación y no quiero dejar de traer esta frase de Atahualpa Yupanqui que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Este trabajo fue pensado para contribuir al conocimiento de la dinámica de estos ecosistemas desde una perspectiva de paisaje, lo que permitirá, lo que permite o intenta generar planes de conservación a largo plazo en ambientes productivos que son típicos de esta zona. Y más precisamente, conocer las respuestas de los ensambles de aves de pastizales a la fragmentación del paisaje y también apoyar eh, el marco teórico de lo que son las hipótesis de umbrales en un contexto de pastizal que está muy poco explorado. Y a partir de la bioacústica, el uso y la optimización de estas nuevas herramientas nos permiten hacer estudios detallados de a largo plazo con una mínima inversión, de una manera no invasiva, en un sistema abierto como es el de pastizal. Por lo tanto, nos permitirá monitorear la biodiversidad y tomar, eh, poder ser parte de evaluación en las medidas de conservación. Bueno, eso es todo. Espero que les haya quedado claro más o menos de lo que se trata mi proyecto, este proyecto doctoral. Y, y bueno, cualquier pregunta que tengan, eh, pueden escribir en los comentarios y estaré dispuesta a contestar. Muchas gracias.